Así que voy a dar inicio a esta charla con ustedes. Yo de verdad los felicito porque ustedes están dando un espacio para poder conversar sobre un tema relacionado con el cuidado de los pacientes. De verdad los felicito por ese entusiasmo que tienen de seguir aprendiendo y eso es bueno porque al final ustedes lo van a tener que aplicar cuando sean de repente internos, cuando sean serumistas y cuando sean asistentes, ¿no? Así que obviamente esto es tan dinámico, hay algunos cambios que se van dando en el tiempo, algunas mejoras, lo que se sabía el día de ayer, de repente para mañana ya es una cosa diferente, así que siempre hay que estar leyendo, hay que estar motivándose para una mejora continua. Eh, Esta primera diapositiva trata mm, de poner en contexto los eventos fortuitos que se pueden dar de RCP, por un lado, pero también en segundo lugar, porque a veces uno piensa de que esta situación de la parada cardiorrespiratoria solamente puede suceder en aquellas personas que tienen algún tipo de riesgo cardiovascular. Si bien es cierto, en ese grupo vamos a tener una mayor incidencia de paradas cardiorrespiratorias, pero eso no implica de que en otro tipo de personas que incluso son algunos profesionales en el tema del deporte, también pueda darse allí, ¿no? Así que en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier persona puede estar inmerso en una parada cardiorrespiratoria, o bien como paciente o bien como espectador. Esto no sé si algunos recuerdan, hace algunos meses atrás, un jugador llamado Christian Eriksen estuvo muerto antes de ser reanimado. Y sabemos de que cuando una persona tiene una parada cardiorrespiratoria, prácticamente está muerto. Y lo que hacemos nosotros es implementar algunas estrategias para revertir esa condición y nuevamente volverlo a que el corazón reinicie y pueda llevar toda esa sangre hacia los órganos diana como el cerebro y el propio corazón, ¿no? ¿Por qué es importante saber RCP? ¿Por qué cada uno de los profesionales de la salud? ¿Por qué cada uno de los estudiantes de ciencias de la salud tiene que conocer RCP? Esto a veces uno piensa de que uno tiene que entrenarse cuando ya es asistente, cuando ya es médico, y no es así. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, miren, por cada 60 segundos que pasan, las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10% sin que se implemente una RCP o una desfibrilación. ¿Qué implica esto? Implica de que uno tiene que inmediatamente verifique una parada cardiorrespiratoria, iniciar esta estrategia que se llama reanimación cardiopulmonar. Y obviamente nos ponemos a pensar, si esto sucede, por ejemplo, en la calle, sucede en algún mall, sucede en el banco, sucede en la universidad, mientras esperamos que venga de repente una ayuda, va a pasar 20, 30, 40 minutos y por lo tanto, cuando llega no se va a poder hacer nada. ¿Eso qué implica? Implica que los espectadores, las personas que están siendo testigos de esa parada cardiorrespiratoria tienen que iniciar. Y eso trae un correlato. ¿Cuál es? Que las personas que son espectadores obviamente tienen que conocer reanimación cardiopulmonar, ¿no? La básica, obviamente la básica, porque ese es el punto de partida. Ese es el mensaje que uno tiene que tratar de transmitir. Y sabemos que después de 4 minutos, algunos libros dicen hasta 3 minutos, el daño cerebral comienza ya a ocurrir porque no recibe oxígeno y sabemos que el cerebro es un órgano oxígeno dependiente. Y luego de 10 minutos ya es muy probable que ese cerebro ya tenga un daño irreversible.
y conforme va pasando el tiempo, el daño se incrementa, ¿no? Eso también es otro mensaje que implica que se debe realizar la reanimación cardiopulmonar lo más rápido posible. Sabemos que los tiempos de respuesta de los servicios médicos de emergencia tardan, en el mejor de los casos y en países desarrollados, 12 a 14 minutos. Y digo en países desarrollados porque tienen helicópteros, tienen helipuertos, tienen ambulancias, tienen una cultura de dejar pasar a las ambulancias, por ejemplo, en las carreteras. Esa cultura a veces se pierde aquí. ¿Cuántas veces yo he visto ambulancias que van con su sirena y los carros a veces no los dejan pasar? Imagínense, cuando llegan, obviamente, esos 12 a 14 minutos que sucede en estos países desarrollados, aquí probablemente sea el triple, ¿no? En áreas metropolitanas y obviamente en áreas rurales, si no tenemos nosotros helicópteros, helipuertos, no hay una esperanza realmente para poder revertir una parada cardiorrespiratoria. Eh, Así que esperar a que lleguen los profesionales capacitados para iniciar RCP va a ser demasiado tarde en la gran mayoría de los casos. De tal manera de que aquellas personas, y mientras más personas conozcan RCP, más probabilidad va a existir de implementar rápidamente esta estrategia y poder tener a un paciente que todavía tiene condiciones para poder ser revertido cuando llegue la ayuda, ¿no? Y continuar con esa famosa RCP avanzada. Proporcionar la reanimación cardiopulmonar como espectador, es decir, yo soy testigo de que una persona se acaba de desmayar y de repente yo me acerco, son segundos en los que yo me acerco e inicio todo el protocolo. Entonces, cuando llegue la ayuda, probablemente ese paciente va a tener una mayor probabilidad de supervivencia. Y eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, por eso, hago extensiva esta felicitación, porque ustedes están interesados en aprender. Yo les voy a dar aquí un poco de teoría. En realidad, hay cursos que se llaman BLS, ACLS, ATLS, PHTLS, diferentes cursos, y dentro de ellos se enseña, por ejemplo, cómo hacer un manejo de la vía aérea, cómo iniciar las compresiones, cómo administrar drogas, qué tipo de drogas. Obviamente, pues uno no anda con su mochila y en su mochila comienza a colocar adrenalina, miodarona, silocaína, todo. No, no, no es así, ¿no? Pero tenemos manos, tenemos voz. Por lo tanto, el RCP básico, que es lo que yo voy a conversar con ustedes, porque es lo que tenemos a la mano cuando sucede un evento de este tipo, debemos utilizarlo. ¿De acuerdo? En la realidad, el paro cardíaco definitivamente sigue siendo una causa importante de muerte y discapacidad en todo el mundo. Y esto tiene una correlación positiva con la presencia de factores de riesgo cardiovascular. Obviamente, una persona que tiene un factor de riesgo, o que tiene dos, o que tiene tres factores de riesgo, hablo, por ejemplo, de tabaquismo, de obesidad, sedentarismo, hipertensión, diabetes, etcétera. Los diferentes factores de riesgo cardiovascular que conocemos va a tener una mayor probabilidad de poder tener un evento cardíaco, es decir, una parada cardíaca, una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Esa es la realidad. Si bien es cierto, estos factores de riesgo cardiovascular, su prevalencia es elevada en aquellos países desarrollados, pero ahora se está viendo de que en los países como el nuestro, y en general los países de América Latina, se está viendo un incremento de la presencia de factores de riesgo cardiovascular en la población. Obviamente eso va a traer consigo eventos como lo que estamos mencionando, ¿no? La parada cardiorrespiratoria. Solamente en Estados Unidos existen 350,000 personas que presentan parada cardíaca
fuera del hospital por año. 290.000 ocurren dentro del hospital. Entonces, ¿qué te dice estas cifras? Que la mayoría de casos ocurren fuera del hospital, ¿de acuerdo? Y eso mismo sucede también aquí en nuestro escenario, ¿no? Latinoamericano, la misma proporción. Obviamente, los paros cardíacos que suceden fuera del hospital van a tener resultados no tan favorables como los que ocurren en el hospital. ¿Por qué razón? Porque obviamente en un hospital, uno, tenemos médicos entrenados, dos, tenemos una infraestructura, tenemos equipos para manejar, por ejemplo, una desfibrilación, tenemos drogas, tenemos un tubo endotraqueal, tenemos un laringoscopio, etcétera, para poder hacer rápidamente una reanimación. No sucede lo mismo en un entorno extrahospitalario, ¿no? Y esto trae consigo la sobrevivencia. Si una persona tiene una parada cardíaca en el extrahospitalario, la sobrevivencia es casi el 11%. Pero si ocurre dentro del hospital, miren, se acerca casi al 26%. Entonces, obviamente, es por lo que les estoy mencionando. ¿Esta cifra del entorno extrahospitalario se puede mejorar? Probablemente sí, probablemente si es que uno se capacita, ¿no? Hay en otros países se dictan cursos de RCP en los colegios, ¿no? Entonces los profesores conocen esto. Así que esa cultura debemos nosotros traerla aquí. Las cosas buenas se tienen que implementar. En ese sentido, pues hay diferentes instituciones en el mundo que hacen el esfuerzo para elaborar guías, para elaborar recomendaciones para que nosotros, los profesionales de la salud, podamos implementarlo y de esa manera prevenir o tratar una parada cardiorrespiratoria. Tenemos, por ejemplo, instituciones como la australiana, la europea, la American Heart Association, que es la que nosotros utilizamos por la influencia que tenemos. Pero no pensemos de que solamente existe el AHA, la American Heart Association, sino existen otras. Y cada una de ellas actualiza sus guías en diferentes momentos, ¿no? Hay una actualización del AHA, por ejemplo, del 2020, aunque el 2021 sacó también unas recomendaciones por este tema de la COVID-19. La europea ha actualizado recién en el 2021 y así entonces se van dando diferentes recomendaciones. Hay algunos conceptos que debemos recordar. Primero, estamos hablando de paro cardíaco. Pues obviamente necesitamos definir qué cosa es un paro cardíaco. Y un paro cardíaco es una situación potencialmente reversible. Significa que podemos nosotros rápidamente volverlo a su estado de funciones vitales estables. Y esta situación potencialmente reversible, ¿de qué? De pérdida de las funciones, tanto ventilatoria como circulatoria, y aparecen de manera espontánea. O sea, no te da un aviso. Yo estoy en este momento tranquilo y de repente me puede dar una parada cardíaca o de repente alguno de nosotros, en general cualquier persona. Y hay una triada, es decir, hay tres elementos que nos hacen sospechar rápidamente de un paro cardíaco y nosotros tenemos que identificarlo. Uno es que hay una pérdida de la conciencia y obviamente si el corazón se está deteniendo, se detiene, se para, entonces no va a haber un gasto cardíaco, no va a haber un flujo sanguíneo hacia el cerebro. El cerebro deja de recibir sangre, deja de recibir oxígeno y esa hipoxia provoca que haya una pérdida de la conciencia. Pero también si el corazón se detiene, obviamente el pulso también va a desaparecer. No solamente el pulso apical, sino también los periféricos, ¿no? Y luego viene el apnea, es decir, esa capacidad de respiración también se pierde. Entonces, son los tres elementos que nos están diciendo que el paciente está en un paro cardíaco. Pérdida de la conciencia, pérdida del pulso y apnea. Ahora,
Cuando nosotros estamos frente a un paciente que está con paro cardíaco, estos pacientes presentan diferentes ritmos. Esos ritmos nosotros lo podemos verificar a través de un electrocardiograma. Aunque el DEA tiene la capacidad para poder identificar uno de los ritmos y dependiendo del ritmo que el DEA identifique o que el electrocardiograma identifique, entonces lo vamos a clasificar en dos grupos. Aquellos que son ritmos desfibrilables, es decir, que van a revertirse a través de un desfibrilador, y los ritmos no desfibrilables, es decir, aquellos que no van a requerir un desfibrilador. Entonces, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso son ritmos no desfibrilables. Y la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso son aquellos que requieren un DEA, es decir, un desfibrilador. Y estos son los ritmos que ustedes están viendo. Hay algunas causas que te pueden llevar a un paro cardíaco. Hay causas obviamente que son reversibles y se conocen en la literatura como las H's y las T's, ¿no? En el grupo de las H's tenemos, por ejemplo, aquellas personas que hacen hipocalemia o hipercalemia, o hipotermia, o hipovolemia, o hipoxia. Y las T's, por ejemplo, un taponamiento, un neumotoras a tensión, una trombosis o de repente algunas toxinas. Entonces, ¿qué es una reanimación cardiopulmonar? La RCP o reanimación cardiopulmonar es una técnica, ¿no? Es una técnica de soporte vital básico, cuyo objetivo es tratar de llevar oxígeno a esos órganos blandos, blancos, esos órganos diana, que es el corazón, los pulmones y el cerebro. Y es una técnica que no se aplica de manera indefinida, sino que es momentánea, transitoria, hasta que pueda llegar el tratamiento médico adecuado para poder revertir de manera permanente esta parada cardiorrespiratoria. De tal manera de que esta técnica tiene una serie de pasos. Y esta serie de pasos que uno lo utiliza para poder establecer la ventilación y la circulación, tiene que ser así, conocida como una serie de pasos. Y una serie de pasos que tiene un orden. Hay un número 1, hay un número 2, hay un número 3 y así sucesivamente. Y obviamente uno tiene que ir de manera ordenada con cada uno de ellos. No se puede saltar de 1 al 5, porque así no funciona. Por eso es que uno aboga porque la reanimación cardiopulmonar sea de calidad. Y para que sea de calidad, y eso lo dicen todos los libros, ¿no? Las personas que son entrenadas en aplicar RCP tienen que hacerlo con alta calidad. ¿Y qué significa alta calidad? Uno, saber cuáles son los pasos que uno tiene que hacer. Y segundo, cada paso hacerlo de la mejor manera posible. Si uno hace eso, el resultado va a ser bueno, va a ser beneficioso. Vamos a poder revertir esa condición del paciente. Y de repente, en algunos días, el paciente se va a su casa sin que haya un daño cerebral y nuevamente se reincorpore a sus actividades, que es lo que queremos, ¿no? Porque de nada serviría, imagínense que podamos revertir, pero el paciente quede en un estado vegetal, es decir, sin poder hacer nada de lo que hacía antes. Eso definitivamente no es el objetivo. Por eso es que se enseña que la RCP tiene que ser de alta calidad. Ha habido, como les dije, algunas actualizaciones. Esta es la actualización de la AJA de 2020, que ustedes la pueden descargar, es gratuita. Ahí está la cadena de supervivencia. ¿Y qué cosa es una cadena de supervivencia? Es una serie de pasos, lo que les había hecho mención, ¿no? Una serie de pasos, y esta serie de pasos se han agrupado en base a dónde ocurra la parada cardiorrespiratoria. Si la parada cardiorrespiratoria ocurre en un hospital, entonces se aplica
esta cadena de supervivencia en el intrahospitalario. Pero si ocurre la parada fuera del hospital, entonces aplicamos la cadena de supervivencia extrahospitalaria, que es la que está en la parte inferior. Entonces, esos son los pasos. Obviamente hay alguna diferencia porque cuando ocurre en un hospital, el escenario es diferente, como les había hecho referencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos de la reanimación cardiopulmonar básica del RCP básico, es decir, del BLS, lo que nos enseña, ¿no? Este es un resumen, chicos, y básicamente el RCP lo clasifican en base a grupos etarios. Por ejemplo, si una parada ocurre en un adulto o en un adolescente, entonces se tiene que aplicar esa columna que ustedes están viendo allí. Pero si ocurre en niños, y cuando uno dice niños se refiere a una persona que tiene entre 1 año y la pubertad. ¿Y qué significa pubertad? No nos dan una edad, no nos dicen 12 años, no nos dicen 11 años, nos está diciendo pubertad. Y pubertad significa de que el niño muestra ya algunos criterios por ejemplo, la presencia de vello púbico, o axilar, entonces ya uno puede catalogar de que está en la pubertad. Y lactante, desde menos de 1 año de edad, ¿no? Obviamente se excluyen los recién nacidos. ¿Eso qué quiere decir? De que un lactante es desde 1 mes de edad hasta 1 año. Entonces, dependiendo de esos grupos, ustedes van a tener algunas características, ¿no? Por ejemplo, en relación al reconocimiento del paro cardíaco es general para los tres, pero hay algunas que se van diferenciando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la frecuencia de compresiones es la misma para los tres, es entre 100 a 120 compresiones por minuto. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la profundidad de las compresiones, al menos dice debe ser 5 centímetros para los adultos y adolescentes, al menos 1/3 del diámetro del tórax anteroposterior en el caso de los niños, o también al menos 5 centímetros, y para los lactantes al menos 4 centímetros, ¿no? Obviamente, esto es un poco difícil que uno calcule, ¿no? La compresión y diga, estoy comprimiendo 5 centímetros o estoy comprimiendo 4 centímetros. ¿Cómo se logra eso? Lo que sucede es que cuando uno lleva el curso de BLS, esos simuladores, esos maniquíes, tienen un sensor que cuando tú estás con menos de 5 centímetros, es decir, estás con 4, estás con 3, no va a hacer un sonido. En cambio, cuando tú estás en la profundidad adecuada, te va a dar un sonido que eso, el continuo entrenamiento te va a hacer prácticamente que tú ya lo tengas en la mente y fácilmente puedas eh, tener una idea de la fuerza que debes brindar a una persona adulta o a un niño o a un lactante, ¿no? Entonces, por eso se llama pues entrenamiento, es hacerlo con maniquíes que ustedes sientan, que ustedes puedan imaginarse cómo se palpa el pulso carotídeo, cómo se hacen las compresiones, cómo se colocan los parches, etcétera, etcétera. Ahí están algunos puntos críticos en la RCP. Por ejemplo, en la imagen A, ahí ustedes están viendo que hay unos dedos que están palpando el pulso carotídeo, ¿no? Entonces, ese pulso carotídeo, uno, en la medida de lo posible, obviamente no podemos todavía, al menos aquí en Trujillo, no podemos todavía tener estas clases que teníamos, estos talleres que teníamos con los alumnos, pero ustedes deben tratar de palpar el pulso carotídeo, ¿no? Ustedes mismos o de repente algún familiar, sin hacer masaje, ¿no? Obviamente solamente palpar el pulso, tener la sensación. Y con eso ya van ustedes tratando de identificar algunos elementos. Miren la forma como se enlazan los dedos para hacer las compresiones en la zona precordial, ¿no? Ese ángulo recto que se debe formar entre el hombro y la palma de la mano, el talón de la mano, ¿no? La maniobra frente-mentón o la maniobra de tracción mandibular
ambas para poder aperturar la vía aérea. Entonces son maniobras que uno lo va enseñando cuando realiza pues estos cursos. Hay un algoritmo de paro cardíaco en adultos. No solamente ese es el algoritmo que existen, hay otros algoritmos en diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una parada cardíaca en una persona adulta, entonces lo primero que tenemos que hacer es iniciar la RCP. ¿Qué implica iniciar la RCP? ¿No? Como les dije, dependiendo de dónde ocurre, dónde está ocurriendo la parada, ¿no? Uno, por ejemplo, administra oxígeno, conecta el monitor nos permite ver si es que el ritmo es desfibrillable o no, y dependiendo de eso, si es desfibrillable, es decir, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, entonces comienzo con las descargas, ¿no? De lo contrario, si el ritmo es no desfibrillable como una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, pues lo que se inicia es la administración de adrenalina lo más rápido posible. Y uno sigue toda la secuencia, ¿no? Entonces, esto ya estamos frente a ya no un BLS, sino un ACLS, es decir, a una RCP avanzada. Esto que están viendo ustedes, este algoritmo, es un algoritmo para el RCP avanzado. Pero, ojo, es toda una línea, ¿no? No es que haya una separación entre la RCP básica y la RCP avanzada. En realidad es una línea continua. Cuando se inicia el ACLS, es decir, el RCP avanzado, cuando ya se implementa lo que estamos viendo, ¿no? Oxígeno, monitores, el DEA, identificación del ritmo, administración de las drogas, etcétera. Entonces, ahí ya pasamos a ese otro escenario. Ahora, en Estados Unidos, básicamente en Estados Unidos, hay toda una epidemia en el consumo de opiáceos, ¿no? Y que en algunas películas probablemente ustedes han visto, la oxicodona, por ejemplo, ¿no? Incluso algunos profesionales de la salud se vuelven adictos, ¿no? A estas drogas, a estos opiáceos. Aquí el único opiáceo que tenemos es el tramadol. Hay otros, obviamente, pero que requieren un, un, eh, una receta y son drogas que no las venden pues así fácilmente en la calle, ¿no? Pero en cambio en Estados Unidos es diferente. Entonces hay toda una epidemia de adicción a los opiáceos, a estos medicamentos. Y esa es la razón por lo que se ha implementado un algoritmo de emergencia asociado al consumo de opiáceos para aquellos que reaniman a este tipo de personas. Nosotros no tenemos todavía este problema de una epidemia del consumo de opiáceos. Probablemente haya en algún momento, no lo sabemos, pero en Estados Unidos sí es toda una epidemia. Y obviamente como este libro llamado BLS se hace allá, entonces lo incorporan, ¿no? Entonces uno tiene que conocerlo obviamente también. Esa es la razón. Eh, pero también después de que uno ya ha implementado todo un tratamiento de RCP avanzado, tanto para los adultos, para los niños, para los infantes, también para aquellos que han estado con alguna intoxicación por opiáceos, hay un flujograma que se llama atención postparo cardíaco. Es decir, no basta con que ya se revirtió y el paciente ya tiene pulso, ya respira, no, sino que ahí hay un tratamiento para ese tipo de pacientes. Obviamente van a ir a cuidados intensivos, se va a llamar a radiología intervencionista para que haga todo una evaluación de las arterias coronarias, etcétera, ¿no? También hay un algoritmo de soporte vital avanzado intrahospitalario para el paro cardíaco en el embarazo. Recuerden que una mujer que está embarazada, no solamente el paro cardíaco en ella va a repercutir en todo su órgano, en su organismo, sino también en el producto del embarazo.
Así que hay un tema también ahí que requiere que haya un conocimiento, ¿no? Entonces se activa el equipo de paro cardíaco en mujeres embarazadas. Hay algunas, obviamente, condiciones, hay algunas consideraciones. Por ejemplo, hay que realizar intervenciones en la madre, hay que realizar intervenciones obstétricas, ¿no? Hay que continuar con el soporte vital básico y avanzado en ella. Y de repente, si es que ya no hay ninguna opción y se pierde a la madre, se realiza lo que se llama una cesárea perimortem. Y dice perimortem, o sea, no dice postmortem, sino perimortem, es decir, cuando ya uno no responde el paciente y estamos haciendo la reanimación, entonces ahí en la emergencia, nosotros lo que hacemos es una incisión y sacamos el producto, ¿no? Y vienen ya los neonatólogos y comienzan toda la reanimación con los anestesiólogos. Eso es lo que se hace, ¿de acuerdo? A veces hemos tenido, por ejemplo, gestantes que han tenido un hecho de tránsito, todavía llegan a veces con algo de funciones y hacen paro. Uno trata de reanimar, pero cuando ya no se puede inmediatamente ahí en la emergencia, no vamos a llevar a hacer operaciones, ¿no? Ahí mismo se hace la incisión y se saca al niño y se comienza a resucitar. En algunos casos se logra recuperar y en otros casos también se pierde. A eso se refiere, chicos. Ahora, este tema de la pandemia, y permítanme compartirles, por favor, este impacto que ha tenido la pandemia en estas maniobras de reanimación cardiopulmonar. Hay obviamente toda una investigación que se ha hecho y algunas propuestas que se han hecho de cómo implementar una RCP en tiempos de COVID-19. Y ahora con la amenaza de que estamos a inicios de una tercera ola y probablemente haya un impacto por las fiestas navideñas, el Año Nuevo, etcétera, de repente para la tercera o cuarta semana de este mes de enero que iniciamos, ahí vamos a ver un incremento sustancial de casos. Y obviamente consigo este tipo de situaciones como las paradas cardiorrespiratorias. La realidad actual, o sea, estamos volviendo nuevamente, y ya ustedes probablemente han escuchado, hace creo 2 días entrevistaron al gerente de salud que decía que el 50% de sus camas UCI estaban ocupadas, ¿no? Y de repente un poco más. En el caso del MINSA, también se está viendo lo mismo. Entonces, ¿eso qué implica? Implica de que nuevamente las emergencias y las unidades de cuidados intensivos están teniendo pacientes con COVID, obviamente, graves, ¿no? Entonces, el 12 y el 19% de los pacientes con COVID requieren admisión hospitalaria. Felizmente no todos, ¿no? Pero sí hay una proporción de pacientes que se complican y tienen que ir a un hospital. Y entre el 3 y el 6% se van a enfermar gravemente. Y esos son los que van a ir a las unidades de cuidados intensivos. ¿Para qué? Para que uno pueda, pues, intubarlos, colocarlos a un ventilador mecánico. Y esos pacientes graves que están en las unidades de cuidados intensivos, en ellos, más o menos la parada cardiorrespiratoria se va a producir en 20%. ¿Eso qué quiere decir? De que de cada 5 pacientes críticos, uno va a hacer una parada cardiorrespiratoria. ¿Y qué se hace si es que presenta una parada cardiorrespiratoria? Eh, ¿Y por qué hacen paradas cardiorrespiratorias? Algunas condiciones comunes en estos pacientes graves, ¿no? Tienen lo que conocemos como el famoso ARS, ¿no? Síndrome de respuesta, insuficiencia respiratoria hipoxémica, ¿no? Secundaria a este famoso ARS, síndrome de distrés respiratorio agudo, antes conocido como del adulto. Lesiones miocárdicas, ya sabemos de que la COVID-19 tiene una predisposición por estar adhiriéndose a unos receptores, ¿no? Los receptores ECA2. Y donde haya ECA2 va a provocar un daño. Así que
hay lesiones miocárdicas, hay arritmias ventriculares, shock, y todo ello obviamente va a predisponer a que los pacientes que tengan estas complicaciones hagan parada cardiorrespiratoria. Así que vamos a tener todavía pacientes con paros cardíacos. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, por estas condiciones, ¿no? Obviamente, la COVID-19 ha incrementado sustancialmente el número de pacientes con paradas cardiorrespiratorias intrahospitalarias. Así que hay literatura que se ha escrito al respecto. Hay, por ejemplo, un análisis retrospectivo en China en la que evaluó a 136 pacientes con COVID-19 y parada cardíaca intrahospitalaria. La RCP se inició en la hospitalización en el 83% de los pacientes y la RCP en la UCI en el casi 17%, ¿no? El ritmo cardíaco inicial, asistolia, 87%, actividad eléctrica sin pulso, 4%, son los ritmos, ¿no? Un ritmo desfibrilable, solamente casi 6%. El retorno de la circulación espontánea se logró en el 13%, o sea, prácticamente bien bajo. Y probablemente algo tenga que ver las estrategias de cómo se implementa esta reanimación cardiopulmonar. Esto es la experiencia que tuvo un grupo de investigadores en China, ¿no? O sea, no significa de que esto sea a nivel mundial, no, sino nos está hablando de un grupo de investigadores en su hospital probablemente que tuvieron estos resultados. Así que las tasas de supervivencia de los pacientes que sufren una parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria y que están asociados al COVID es bien bajo, ¿no? Es muy pobre. Probablemente esto sea muy similar en otros escenarios y en otros países. Así que, como comenzaron a incrementarse los casos de COVID-19 y los pacientes graves eran admitidos a las emergencias, a los cuidados intensivos, obviamente las diferentes instituciones tenían que hacer algo. Así que comenzaron a trabajar de manera conjunta y ¿qué hicieron? Pues sacaron unas recomendaciones, ¿no? Una guía provisional para ayudar a los reanimadores a tratar a las personas con paro cardíaco que tenían COVID, ya sea sospechosa o confirmada. Y eso salió publicado en una guía. Ustedes lo pueden descargar también en la página de la AJA o en Circulation, en la revista Circulation, ahí también están esas guías provisionales que la pueden descargar. Así que hay todo un marco ético, pues, en la parada cardiorrespiratoria en la era del COVID, ¿no? Porque inicialmente, pues, había mucho miedo, mucho temor. Así que en el 2020 salió un comentario muy interesante que hablaba acerca del marco ético y de la parada cardiorrespiratoria, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes si sabemos de que hay un contagio por aerosoles y si uno se enfrenta ante un paciente o una persona que sufre una parada cardiorrespiratoria en la calle, ¿qué hacer, no? Entonces, hay todo una discusión ahí. Así que los profesionales sanitarios han tenido pues temores y todavía seguimos teniendo un poco de temor. Hay bastante estrés mental en relación con el riesgo de transmisión. La accesibilidad a los equipos de protección personal, a los EPP, en algún momento fueron muy difíciles de conseguir. A veces hasta la misma inseguridad de si es que nos estaba protegiendo o no estos EPP, la incertidumbre de resultados positivos en los pacientes. Así que todo ello había que pensar, que reflexionar, ¿no? Así que salió, como les dije, en Circulation, estas guías interinas sobre el BLS y el ACLS en adultos, niños y neonatos con sospecha o confirmación de COVID-19. Y ellos sacaron sus algoritmos. Esos algoritmos que yo les había presentado, ahora en este año 2021, pues salieron estas recomendaciones, ¿no?
Así que ahí nos habla acerca del algoritmo de paro cardíaco en adultos para pacientes con COVID. Así que ahí tienen ustedes, hay que verificar la seguridad de la escena, si es que hay que limitar el personal, o sea, antes se hacía pues un grupo de personas, de repente 6 personas para hacer todo un trabajo de resucitación. Sin embargo, eso se tenía que reducir y se tenía que verificar, por ejemplo, si es que la víctima responde o no responde, etcétera, ¿no? Entonces, todo un flujograma que ustedes pueden verlo aquí. Eh, Hubo algunos resúmenes muy puntuales, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Reducir la exposición al proveedor. Básicamente, el equipo de protección personal es clave. Limitar el personal, considerar usar dispositivos de RCP mecánicos. Incluso se diseñaron algunas estrategias para que el circuito sea más seguro, porque utilizar, por ejemplo, ese ventilador bolsa máscara iba a ser complicado porque por ahí salía aerosoles. Así que trataron de hacer algunos dispositivos, hacerlos más seguros y que no permitiera el escape de los aerosoles. Incluso algunos filtros con la finalidad de que en el caso de que haya una fuga, pues no salga esas cargas virales que mucho temor se tenía, ¿no? Ahí tienen ustedes uno, por ejemplo, ¿no? Oxigenación pasiva con una mascarilla facial no respiratoria. Eh, el ACLS, que es decir, ya la incorporación de fibrilación, de administración de drogas, de epinefrina, etcétera, todo. Algunas obviamente son comunes a lo que les había presentado, solamente habían algunas consideraciones básicamente de equipos para tratar de identificar, incluso por ejemplo, ya se tenía que ver la presión parcial de dióxido de carbono exhalado, eh, en algunos equipos, pero obviamente que tenían filtros de LEPA, ¿no? ¿Qué retos tenemos ahora o qué hemos venido realizando y qué otras cosas pueden surgir? Miren, salió un artículo interesante publicado en esta revista del American Journal of Emergency Medicine sobre la resucitación cardiopulmonar en posición prona. Recuerdan ustedes de que hubo y hay todavía una recomendación de que a los pacientes con COVID se les coloque en una posición prona, ¿no? Es decir, boca abajo, ya, más claro, ¿no? Entonces, y de esa manera se lograba mejorar su ventilación. Pero ¿qué pasaba si es que el paciente hacía una parada cardiorrespiratoria en esa posición? Mientras lo volteas todo, mientras pides ayuda, pasan minutos y se pierde, ¿no? Así que implementaron una resucitación cardiopulmonar en esa posición y salieron algunas recomendaciones. Aquí tienen otra, esta es una revisión sistemática ya, hablando acerca de la resucitación cardiopulmonar en la posición prona. Y recordemos de que esa resucitación cardiopulmonar en pacientes que tenían posición prona no solamente se aplica en la unidad de cuidados intensivos, obviamente ahí están los pacientes en posición prona, pero también en sala de operaciones, porque hay algunos procedimientos quirúrgicos en las que uno tiene que colocar al paciente en posición prona, no en decúbito dorsal, que es lo habitual, pero hay algunos procedimientos que sí requieren la posición prona. Y si el paciente hace una parada en esa posición, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, se implementó la RCP en posición prona. Ahí tienen ustedes un paciente en posición prona, que es lo habitual, ver en la unidad de cuidados intensivos en pacientes con COVID, tenerlos en esa posición. Y si hacen una parada cardíaca en esa posición, ¿qué hacer? Entonces ahí tienen ustedes cómo se hace la RCP inversa, así se llama, ¿no? Una RCP inversa. Eh, Hay algunas otras estrategias que han comenzado a surgir, por ejemplo, la propuesta de un algoritmo para la integración de una sono, o sea, la incorporación de un ecógrafo, ¿no? Para la resucitación cardiopulmonar en pacientes con COVID. Así que hay que
seguir tratando por un lado, investigando, tratando de hacer propuestas, ¿no? Y salió esta propuesta interesante, ¿no? La ecografía pulmonar como el estetoscopio del nuevo milenio. Entonces, ya no utilizar el estetoscopio clásico, básicamente para este escenario, no de pacientes críticos, sino ahí utilizar el ecógrafo pulmonar. Y ahora que el ecógrafo se vuelve tan sencillo, ¿no? Porque ahora un celular, tú puedes conectarlo así como este cable y poner un sensor y con eso hacer de repente un FAS extendido o una evaluación de la dinámica pulmonar. Entonces ahora se ha vuelto ya cada vez se vuelve más accesible aquellas cosas que antes era muy difícil tenerlo. Ahí, esta es la propuesta para la integración del ecógrafo en la evaluación pulmonar. Y así van a seguir surgiendo probablemente algunas otras recomendaciones de RCP, tanto en el intrahospitalario como en el extrahospitalario. Y miren cómo nosotros tenemos que ingresar a un área, yo soy cirujano y como cirujano tengo que entrar a operar a pacientes COVID. Estos pacientes COVID están intubados, conectados a una máquina, no tenemos filtros como los que quisiéramos, pero tenemos que protegernos. Entonces tenemos que entrar a veces, miren la cantidad de ropa que nos hace gorditos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, chicos. Gracias por permitirme compartir este tema tan interesante.